SCCM, santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro Señor Rey. Que la serena y benéfica luz de nuestro Señor Jesucristo caiga eternamente sobre vuestra majestad, don Carlos, por la gracia divina, nombrado emperador, etcétera, etcétera. Muy augusta majestad, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en la fiesta de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles, en el año de nuestro Señor de 1529, os saludo. Vuestra Majestad ordena que continuemos enviando porciones adicionales de la llamada Historia Azteca tan pronto como las páginas sean recopiladas. Señor, esto sorprende y ofende gravemente a vuestro bien intencionado capellán. Nos, ni por todos los reinos del dominio de vuestra Majestad, soñaríamos con disputar los deseos y las decisiones de nuestro soberano. Pero creíamos que habíamos expuesto claramente, en nuestra carta anterior, la objeción a esta crónica que a diario va siendo más detestable, y habíamos esperado que la recomendación del obispo delegado de vuestra Majestad no hubiera sido desdeñada tan fácilmente. Somos conscientes de la preocupación de vuestra graciosa Majestad por el deseo de informarse lo más minuciosamente posible acerca, inclusive de sus remotos súbditos, para poder gobernarlos más sabia y benéficamente. De hecho, hemos respetado esa valiosa y meritoria preocupación desde el primer mandato de vuestra Majestad, que personalmente nos encomendó la exterminación de las brujas de Navarra. Desde esa sublime y prodigiosa purificación por fuego, aquella provincia, una vez disidente, ha sido entre todas las demás la más obediente y subordinada a la soberanía de vuestra Majestad. Vuestro humilde servidor intenta igualar esta asiduidad y arrancar los viejos demonios de estas nuevas provincias, metiendo en cintura al vicio y espoleando la virtud, para llevar igualmente a estas tierras a someterse a vuestra Majestad y a la Santa Cruz. Seguramente que nada puede ser intentado por el servicio de vuestra Majestad que no sea bendecido por Dios. Y ciertamente vuestra muy poderosa señoría debería tener conocimiento de lo que concierne a esta tierra, porque es tan ilimitada y maravillosa que vuestra Majestad bien puede llamarse emperador sobre ella con no menos orgullo con que lo hace de Alemania, que por la gracia de Dios también es ahora posesión de vuestra Majestad. Sin embargo, al supervisar la transcripción de esta historia de lo que ahora es la Nueva España, solamente Dios sabe cuánto hemos sido atormentado, injuriado y molestado por las emanaciones nauseabundas e inextinguibles del narrador. Este azteca es una colus con una bolsa inacabable de vientos. No podríamos quejarnos de eso si se limitara a lo que nosotros le hemos pedido, una relación a la manera de San Gregorio de Tours y de otros historiadores clásicos, nombres de personajes distinguidos, sumarios breves sobre sus carreras, fechas prominentes, lugares, batallas, etc. Sin embargo, no es posible restringir a esta catarata humana de sus divagaciones sobre los aspectos más sórdidos y repelentes de su historia y de la de su pueblo. Estamos de acuerdo en que este indio era un pagano hasta su bautismo hace solamente unos pocos años. Debemos conceder con caridad que las atrocidades infernales que cometió y de las que fue testigo durante su vida pasada fueron hechas o condonadas en la ignorancia de la moral cristiana. Pero ahora que por lo menos se llama cristiano, uno esperaría de él que, si es que tiene que concentrarse en los episodios más bestiales de su vida y de su tiempo, por lo menos manifestará una contrición humilde y decente de conformidad a los horrores que describe con esos detalles tan lascivos. Él no lo hace, no siente ningún horror ante esas enormidades, ni siquiera enrojece ante las muchas ofensas a nuestro Señor y ante la decencia común contra la cual está golpeando constantemente los oídos de nuestros frailes escribanos. Idolatría, pretensiones de magia, supersticiones, sed y deseo de sangre, obscenidades y actos contra natura, y otros pecados tan viles que nos abstenemos de mencionarlos aquí. Excepto por la orden de vuestra Majestad de que todo sea expuesto con mucho detalle,
no permitiríamos a nuestros escribanos poner parte de la narración del azteca en lo escrito en el pergamino. Sin embargo, este humilde siervo de vuestra majestad nunca ha desobedecido una orden real. Intentaremos contener nuestra náusea y considerar las murmuraciones perniciosas del indio simplemente como la evidencia de que, durante su vida, el enemigo le presentó muchas clases de tentaciones y pruebas que Dios permitió para aumentar la fuerza del alma del azteca. Esto nos recuerda que no es pequeña la evidencia de la grandeza de Dios, porque Él escoge no a los sabios y a los fuertes, sino a los humildes y débiles para ser, igualmente, instrumentos y beneficiarios de su misericordia. La ley de Dios nos recuerda y nos obliga a extender una medida más de tolerancia hacia aquellos quienes todavía no han apagado su sed en las fuentes de la fe, más que aquellos que, habiendo ya saciado su sed, están acostumbrados a ella. Así es que trataremos de contener nuestro disgusto, retendremos al indio con nosotros y le dejaremos continuar vomitando sus inmundicias hasta recibir la opinión de vuestra majestad acerca de las siguientes páginas de su historia. Afortunadamente, en este momento en particular, no tenemos ningún trabajo urgente para sus 5 asistentes. La única recompensa que recibe esta criatura es que le dejamos compartir nuestra comida y le hemos puesto en un cuarto de la despensa que ya no se utiliza una esterilla de paja en donde dormir. Aquellas noches que no las pasa atendiendo a su esposa, aparentemente achacosa, a quien lleva las sobras de nuestra merienda. Confiamos en que pronto nos veremos libres de él y de la miasma asquerosa que le rodea. Estamos seguros de que cuando vos leáis las páginas siguientes, Señor, indescriptiblemente más horripilantes que las anteriores, compartiréis nuestra repulsión y gritaréis: «¡No más de esta suciedad!», como David gritó. «No lo publiquéis, no sea que los descreídos se regocijen». Anhelantes y ansiosamente esperamos la orden de vuestra estimada majestad en el siguiente barco correo de que todas las páginas recopiladas en el ínterin sean destruidas y así poder echar fuera de nuestros recintos a este bárbaro reprensible. Que Dios nuestro Señor sostenga y preserve a vuestra más excelentísima majestad por muchos años en su santo servicio. De SCCM, fiel siervo y capellán orante. Firma Zumárraga. Alter Pars. ¿Qué no va a asistir hoy su ilustrísima, señores escribanos? ¿Debo continuar entonces? Ya veo. Él leerá mis palabras en sus hojas de papel a su placer. Muy bien, entonces permítanme dejar, por el momento, la crónica excesivamente personal de mi familia y la mía. Para que ustedes no tengan la impresión de que yo y algunos otros que he mencionado vivíamos separados del resto de la humanidad en algún tipo de aislamiento, les daré una visión más amplia. Iré hacia atrás y lejos en mi mente, en mi memoria, para hacerles ver mejor como un todo nuestra relación con nuestro mundo. A este nosotros le llamábamos Sem Anáhuac, que quiere decir el mundo único. Sus exploradores pronto descubrieron que este está situado entre 2 océanos y limitados al este y al oeste. Las húmedas tierras calientes a las orillas de los océanos no se extienden mucho tierra adentro, sino que se inclinan hacia arriba para convertirse en sierras desmesuradamente altas, teniendo entre sus cadenas de sierras, orientales y occidentales, una alta meseta. Esta está tan cerca del cielo que el aire es ligero, limpio y de una claridad deslumbrante. Nuestros días aquí son siempre suaves, como en la primavera, aún durante la temporada de lluvias en mitad del verano, hasta que llega el seco invierno, cuando Titl, el dios de los días más cortos del año, elige algunos de estos días para hacerlos fríos o incluso dolorosamente fríos. La parte más poblada de todo el único mundo es esa depresión en forma de cuenca que está en la meseta y que actualmente ustedes lo llaman el Valle de México. Ahí se encuentran los lagos que hacen de este área un lugar muy atractivo para la vida humana. En realidad, solamente hay un lago enorme, apretado por la tierra en 2 lugares, de manera que hay 3 grandes cuerpos de agua conectados por unos estrechos más angostos. El lago más pequeño, que está más al sur, es alimentado por arroyos claros formados por las nieves derretidas de las montañas.
El lago que está más al norte y de tamaño mediano, donde yo pasé mis primeros años, es de agua rojiza y salada, demasiado astringente para ser potable, porque está rodeado de tierras minerales que dejan sus sales en el agua. El lago central, Texcoco, mucho más grande que los otros dos juntos y mezclado con aguas salinas y frescas, tiene una calidad ligeramente áspera. A pesar de que hay solamente un lago, o 3, si ustedes quieren, siempre los hemos dividido por 5 nombres. El lago de Texcoco, de color turbio, es el único que tiene un solo nombre. El lago más pequeño y cristalino, que está al sur, se llama el lago de Xochimilco. En su parte alta, el Jardín de las Flores, porque es el vivero de las plantas más preciosas de todas las tierras alrededor. En su parte inferior, el lago es llamado Chalco, por la nación chalca que vive en su orilla. El lago que está más al norte, aunque también es un solo cuerpo de agua, está dividido a sí mismo. El pueblo que vive en Zumpango, que significa isla en forma de calavera, le llama a su mitad el lago Tzumpango. El pueblo donde nací, Xaltocán, que significa isla de los cuyos, llama a su porción el lago de Xaltocán. En un sentido, yo podría comparar a estos lagos con nuestros dioses, nuestros antiguos dioses. He escuchado a ustedes, los cristianos, quejarse de nuestra multitud de dioses y diosas, quienes tenían soberanía sobre cada faceta de la naturaleza y del comportamiento humano. Los he escuchado lamentarse de que nunca han podido entender ni comprender el funcionamiento de nuestro atestado panteísmo. Sin embargo, yo he contado y comparado. Yo no creo que nosotros dependiéramos de tantas deidades mayores y menores, y por lo menos no tanto como ustedes. El Señor Dios, su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, además de todos los otros seres altos a quienes ustedes llaman ángeles y apóstoles y santos. Cada uno de ellos patrón gobernante de alguna faceta única de su mundo, de sus días, de sus tonalin y aun de cada uno de los días de su calendario. En verdad, creo que nosotros reconocíamos menos deidades, pero a cada una de las nuestras les encargábamos diferentes funciones a la vez. Para un geógrafo hay un solo lago en el valle. Para un barquero remando su alcali laboriosamente hay 3 cuerpos anchos de agua conectados entre sí. Para la gente que vive sobre o alrededor de los lagos hay 5 separados y distinguidos por sus nombres. De la misma manera, ninguno de nuestros dioses y diosas tenía una sola cara, una sola responsabilidad, un solo nombre. Como nuestro lago de 3 lagos, un solo dios podía incorporar una trinidad de aspectos. ¿Eso les pone ceñudos, reverendos frailes? Muy bien, un dios podía tener 2 aspectos, o 5 o 20. Dependiendo de la estación del año, la temporada de lluvias o la temporada seca, días largos o cortos, temporadas de siembra o de cosecha, y dependiendo de las circunstancias, periodos de guerra o de paz, de abundancia o de hambre, de gobernantes benévolos o crueles, las obligaciones de un solo Dios variaban y también su actitud hacia nosotros. Por lo tanto, también variaba nuestro modo de reverenciarlo, celebrarlo o aplacarlo. Para verlo de otra manera, nuestras vidas podrían ser como los 3 lagos, amargo, dulce o blandamente indiferente, como él lo eligiera. Mientras tanto, ambos, los estados de ánimo del Dios y los sucesos ocurridos en nuestro mundo, podían ser vistos de muy diferente manera por los diversos seguidores de ese Dios. La victoria de un ejército es la derrota de otro, ¿no es verdad? Así el Dios o la diosa podía ser visto simultáneamente como premiando o castigando, exigiendo o dando, haciendo bien o mal. Si ustedes pudieran abarcar todas las infinitas combinaciones de circunstancias, comprenderían la verdad de atributos que nosotros veíamos en cada Dios, la cantidad de aspectos que cada uno asumía y aún mayor la cantidad de hombres que le dábamos, en reverencia, en agradecimiento, en respeto o por temor. Sin embargo, no voy a insistir en eso. Permítanme regresar de lo místico a lo físico. Hablaré de cosas demostradas por los 5 sentidos que aún los animales irracionales poseen. La isla de Xaltocán es realmente casi una roca gigantesca asentada en medio del lago salado y bastante retirada de la tierra firme.
Si no hubiera sido por los 3 manantiales naturales de agua fresca que salían burbujeando de la roca, la isla nunca hubiera sido poblada, pero en mi tiempo sostenía quizás a unas 2000 personas distribuidas entre 20 aldeas. La roca era nuestro apoyo en más de un sentido, porque era Tenextetl, piedra caliza, un producto por demás valioso. En su estado natural, esta clase de piedra es bastante suave y fácil de ser tallada, aun con nuestros toscos ásperos de madera, piedra, cobre despuntado y obsidiana quebradiza, tan inferiores a los suyos de hierro y acero. Mi padre era un maestro cantero, uno de los muchos que dirigían a los trabajadores menos capacitados. Recuerdo una ocasión en que él me llevó a su cantera para enseñarme sobre su trabajo. Tú no lo puedes ver, me dijo, pero aquí y aquí corren las fisuras y estrellas naturales de este estrato en particular de Tenextetl. Aunque son invisibles al ojo inexperto, tú aprenderás a adivinarlas. Yo nunca pude hacerlo, pero él no perdió la esperanza. Yo observaba mientras él marcaba la cara de la piedra con brochazos de oxitl negro. Luego vinieron otros obreros para martillar cuñas de madera dentro de las pequeñas grietas que mi padre habría marcado. Tenían sus rostros pálidos por el sudor y el polvo mezclado. Después de que mojaran esas cuñas con agua, regresamos a casa y pasaron algunos días, durante los cuales los obreros conservaban bien húmedas las cuñas para que se hincharan y ejercieran una creciente presión dentro de la piedra. Entonces mi padre y yo volvimos otra vez a la cantera. Nos paramos en su borde y miramos hacia abajo. Él me dijo: «Observa ahora, Chapulín». Pareció como si la piedra solo hubiera estado aguardando la presencia de mi padre y su permiso, porque de repente, y por su propia voluntad, la cara de la cantera emitió un crujido que hendió el aire y se partió. Parte de ella se vino abajo rodando en inmensos trozos como cubos, otras partes se partían en forma de tablas cuadradas y planas, y todos ellos cayeron intactos dentro de unas redes hechas de cuerda que habían sido extendidas para recibirlos antes de que pudieran hacerse pedazos contra el piso de la cantera. Fuimos hacia abajo y mi padre inspeccionó todo con satisfacción. «Solamente un poco detallado con las azuelas», dijo, «un poco de pulido de obsidiana y agua, y estos», y él apuntó los bloques de piedra caliza, «serán perfectos para la construcción, mientras que éstas», y señaló las tablas tan grandes como el piso de nuestra casa y tan delgadas como mi brazo, «serán los paneles de las fachadas». Froté la superficie de uno de los bloques que me llegaba hasta la cintura. Sentí su tacto como la cera y polvoriento a la vez. «Oh, al principio, cuando se separan de la piedra madre, están demasiado suaves para cualquier uso», dijo mi padre. Pasó la uña de su pulgar por la piedra y dejó una marca profunda. Después de algún tiempo de estar expuestos al aire, se hacen más sólidos y duros, y tan imperecederos como el granito. Pero mientras todavía está suave, nuestra Tenextetl, piedra, puede ser esculpida con cualquier piedra más dura o ser cortada con una sierrecilla de obsidiana. La mayor parte de la piedra caliza de nuestra isla era enviada a tierra firme o a la capital para ser usada en paredes, pisos y techos de edificios. Sin embargo, debido a la facilidad con que se trabajaba en ella, había también muchos escultores trabajando en las canteras. Estos artistas escogían los bloques de piedra caliza de más fina calidad y cuando todavía estaban muy suaves los tallaban, convirtiéndolos en estatuas de nuestros dioses, gobernantes y otros héroes. Utilizando las más perfectas tablas de piedra, las tallaban y labraban en bajorrelieves y frisos con los que se decorarían palacios y templos. También utilizaban los trozos descartados de piedra para esculpir las figuras de dioses domésticos que en todas partes las familias acostumbraban a atesorar. En nuestra casa, por supuesto, teníamos las de Tonatiuh y Tlaloc, y la diosa del maíz Chicomecuatl, y la diosa del hogar Chantico. Mi hermana Tzitzi incluso tenía para sí una figura de Xochitl, diosa del amor y de las flores, a la cual todas las jóvenes rezaban pidiendo un esposo amante y adecuado. Las astillas y otros desperdicios de las canteras eran quemados en los hornos que ya mencioné, de los que sacábamos polvo de cal, otro producto valioso.
Este tenextli es esencial para unir los bloques de un edificio. También se usa para dar una apariencia mejor a aquellos edificios que están hechos con materiales más baratos. Mezclada con agua, la cal se utiliza con los granos de maíz que nuestras mujeres suelen moler convirtiéndolos en masa para las tlaxcaltin, tortillas y para otros alimentos. La cal de Xaltocán era inclusive usada por cierta clase de mujeres como cosmético. Con ella blanqueaban su pelo oscuro o pardo hasta lograr un tono de amarillo, poco natural, como el que tienen algunas de sus mujeres españolas. Por supuesto, los dioses no daban nada absolutamente gratis, y de vez en cuando exigían un tributo por la gran cantidad de piedra caliza que excavábamos en Xaltocán. Por casualidad, yo estaba en la cantera de mi padre el día en que los dioses decidieron tomar un sacrificio. Varios cargadores arrastraban un inmenso bloque de Tenextetl recientemente cortado hacia arriba por el lago declive que, a semejanza de una tabla encorvada y escarpada, ascendía en forma de caracol entre el fondo y la cima de la cantera. Eso lo hacían a base de pura fuerza muscular, teniendo cada hombre alrededor de su frente una banda de tela que se amarraba a la red hecha de cuerda que arrastraba el bloque. En algún lugar muy arriba de la rampa, el bloque se deslizó demasiado hacia la orilla o se inclinó por alguna irregularidad del camino. Sea lo que fuere, giró lenta e implacablemente de lado y cayó. Hubo muchos gritos, y si los cargadores no se hubiesen arrancado de sus frentes las bandas de tela, hubieran caído por la orilla junto con el bloque. A causa del ruido de la cantera, un hombre que estaba abajo no oyó los gritos, así es que el bloque le cayó encima, y uno de sus filos, como una suela de piedra, lo partió en dos exactamente a la altura de la cintura. El bloque de piedra había hecho una muesca tan profunda en el piso de tierra de la cantera que se quedó allí balanceándose sobre sus ángulos. Así que mi padre y todos los demás hombres que concurrieron precipitadamente al lugar pudieron sin mucha dificultad hacerlo caer a un lado. Se quedaron pasmados cuando vieron que la víctima de los dioses estaba todavía viva y aún consciente. Pasando desapercibido por la excitación de los demás, me acerqué y vi al hombre, que estaba dividido en dos partes. Desde la cintura para arriba, su cuerpo desnudo y sudoroso estaba intacto y sin ninguna herida, pero su cintura estaba comprimida en una forma ancha y plana, de tal manera que su cuerpo parecía una suela o un cincel. La piedra lo había cortado instantánea, piel, carne, estómago, columna vertebral, y limpiamente, y le había cerrado la herida, de tal modo que no había ni una gota de sangre. Él hubiera podido ser un muñeco de trapo cortado por la mitad y luego cosido por la cintura. Su mitad inferior, con su taparrabo, yacía separada de él, con el borde igualmente cortado y sin sangrar, aunque las piernas se movían espasmódica y ligeramente, y esa mitad de su cuerpo estaba orinando y defecando copiosamente. La herida parecía haber entumecido todos los nervios cortados de tal manera que el hombre ni siquiera sentía dolor. Levantando su cabeza, miró, un poco extrañado, su otra mitad. Para evitarle este espectáculo, los otros hombres rápida y tiernamente transportaron a cierta distancia de ahí lo que quedaba de él y lo apoyaron contra la pared de la cantera. Él flexionó sus brazos, cerró y abrió sus manos, movió su cabeza de un lado a otro y dijo con voz admirada: «Todavía me puedo mover y hablar. Os puedo ver a todos vosotros, compañeros. Puedo extender la mano, tocaros y sentiros. Oigo los martillos golpeando y huelo el polvo áspero del Tenextli. Estoy vivo todavía. Esto es maravilloso». «Sí, lo es», dijo mi padre con voz ronca. «Pero no puede ser por mucho tiempo, jícama». El hombre pensó un momento. «Cuando ya no pueda hacer nada más, pronto saludaré a todos los dioses. Pero mientras todavía puedo hablar, es mejor que hable con la que come suciedad». La llamada fue transmitida a lo alto de la cantera, y de allí un mensajero fue corriendo velozmente para traer un tlamacasqui de la diosa Tlazoteotl, o la que come suciedad. A pesar de que su nombre no era bello, era una diosa muy compasiva. Era a ella a quien los hombres moribundos confesaban todos sus pecados y malos hechos. A menudo los hombres vivos también lo hacían, cuando se sentían particularmente angustiados o deprimidos por algo que habían hecho. Así la diosa se podía tragar todos sus pecados y éstos desaparecerían como si nunca hubiesen sido cometidos. Así los pecados de un hombre no irían con él, para contar en su contra o para ser un fantasma en su memoria,
o cualesquiera de los mundos del más allá donde fuera enviado. Mientras esperábamos al sacerdote, Jícama apartaba los ojos de sí mismo, de su cuerpo que parecía estar dentro de una hendidura del piso de roca, y hablaba tranquila y casi alegremente con mi padre. Le dio recados para sus padres, para su futura viuda y para sus hijos, que pronto quedarían huérfanos, e hizo sugestiones acerca de las disposiciones sobre la pequeña propiedad que poseía, y se preguntaba en voz alta qué sería de su familia cuando su proveedor se hubiera ido. No preocupes tu mente, dijo mi padre. Es tu tonal y que los dioses tomen tu vida a cambio de la prosperidad de nosotros, los que nos quedamos. Para dar gracias por el sacrificio consumado en ti, nosotros y el señor gobernador daremos una compensación adecuada a tu viuda. Entonces ella tendrá una herencia respetable, dijo Jícama aliviado. Ella todavía es una mujer joven y hermosa. Por favor, cabeza inclinada, persuádela para que se vuelva a casar. Así lo haré. ¿Alguna otra cosa? No, dijo Jícama. Miró alrededor y sonrió. Nunca pensé que me sentiría apesumbrado al ver por última vez esta cantera funesta. ¿Sabes, cabeza inclinada, que aún en estos momentos esta fosa de piedra se ve bonita y atrayente, con las nubes blancas allá arriba, el cielo tan azul, y aquí la piedra blanca, como nubes encima y abajo del azul? Si aún pudiera, me gustaría ver los árboles verdes más allá de la orilla. Los verás, prometió mi padre, pero después de que hayas terminado con el sacerdote, sería mejor no moverte hasta entonces. El Tlamakasqui llegó, en él todo de su negro, sus vestiduras negras flotando al viento, su pelo negro endurecido con su sangre seca y su cara cenicienta que jamás se lavaba. Él era la única oscuridad y sombra que manchaba el límpido azul y blanco del cual Jícama lamentaba despedirse. Todos los demás hombres se alejaron para darles privacidad, y mi padre, que me descubrió entre ellos, se enojó y me ordenó que me fuera. Eso no era para ser visto por un muchachito. Mientras Jícama estaba ocupado con el sacerdote, 4 hombres recogieron su apestosa mitad inferior, todavía estremeciéndose, para transportarla arriba de la cantera. Uno de ellos vomitó en el camino. Evidentemente Jícama no había llevado una vida muy vil, ya que no le tomó mucho tiempo confesarse con la que come suciedad de lo que se arrepentía de haber hecho o dejado por hacer. Cuando el padre le había absuelto por parte de Tlazohiltotl, y después de haber dicho todas las palabras rituales y todos los gestos, se hizo a un lado. 4 hombres levantaron y tomaron cuidadosamente el pedazo viviente que era Jícama y lo llevaron lo más rápidamente que pudieron, sin zarandearlo, por el declive hacia arriba de la cantera. Tenían la esperanza de que viviera el tiempo suficiente para poder llegar a su aldea y despedirse personalmente de su familia y presentar sus respetos a aquellos dioses que él personalmente hubiera preferido. Pero en algún lugar, en lo alto del caracol, su cuerpo dividido empezó a abrirse, dejando escapar su sangre y su desayuno, además de otras sustancias. Ya no pudo hablar y dejó de respirar. Sus ojos se cerraron para siempre y nunca llegó a ver, otra vez, los árboles verdes. Una parte de la piedra caliza de Xaltocan había sido utilizada hace mucho tiempo para la construcción de Icpac, Tlamanacali y Teocaltin de nuestra isla. Nuestra pirámide con sus templos diversos, como ustedes les llaman. Una parte de la piedra excavada siempre fue reservada para los impuestos que pagábamos a la tesorería de la nación y para nuestro tributo anual al venerado orador y a su consejo de voceros. El güey Tlatoani Moctezuma había muerto cuando yo tenía 3 años de edad, y en aquel mismo año el gobierno y el trono habían sido entregados a su hijo Axayacatl, cara de agua. Otra parte de la piedra era reservada para el provecho de nuestro tecutli, o gobernador, para algunos otros nobles de rango y también para los gastos de la isla, construcción de canoas para el transporte, compra de esclavos para los trabajos menos agradables, pago de sueldos de los canteros y cosas parecidas. Sin embargo, siempre sobraba mucho de nuestro producto mineral para la exportación y para trueque. Gracias a esto, Xaltocan pudo importar y cambiar mercancías que nuestro tecutli repartía entre sus súbditos, según su nivel social y sus méritos. Además, permitía a toda la gente de la isla construir sus casas con esa piedra caliza tan a la mano, a excepción
claro de los esclavos y otras clases bajas. Por esto, Xaltocan era diferente de la mayoría de las otras comunidades de estas tierras, en donde las casas eran construidas frecuentemente con ladrillos de barro secados al sol, o con madera, o con cañas, en donde muchas familias vivían apretadas en un solo edificio comunal e inclusive en cuevas en el flanco de algún cerro. Aunque nuestra casa tenía solamente 3 cuartos, sus pisos también eran de losas de piedra caliza, lisa y blanca. No había muchos palacios en el único mundo que pudieran sentirse orgullosos de haber sido construidos con materiales tan finos. El uso de nuestra piedra para la construcción significó también que nuestra isla no quedó desnuda de sus árboles, como sucedió en muchos otros lugares poblados del valle. En mi tiempo, el gobernador del Xaltocan era Tlauquechotltzin, el señor Garza Roja, un hombre cuyos lejanos antepasados habían sido de los primeros colonizadores mexica en la isla y el hombre que ocupaba el rango más alto entre la nobleza local. Eso garantizaba su cargo como en nuestro tecutli de por vida, como era la costumbre de la mayoría de los distritos y comunidades, y como representante nuestro ante el Consejo de Voceros encabezado por el venerado orador y como gobernador de la isla, de sus canteras, el lago que le circundaba y cada uno de los habitantes, excepto en cierta medida de los sacerdotes, quienes mantenían que sólo debían lealtad a los dioses. No todas las comunidades tenían tanta suerte con sus tecutli como la nuestra en Xaltocan. Se esperaba que un miembro de la nobleza viviera a la altura de su posición social, o sea, ser noble, pero no todos lo eran. Ningún pili nacido dentro de la nobleza podía ser rebajado a una clase más baja, sin importar cuán innoble fuese su conducta. Sin embargo, si su conducta era inexcusable, podría ser cesado de su puesto o aún ser sentenciado a muerte por sus camaradas. También debo mencionar que la mayoría de los nobles lo eran por haber nacido de padres nobles, pero no era imposible para un simple plebeyo ganar el derecho a esa clase superior. Recuerdo a 2 hombres de Xaltocan quienes habían sido elevados a la nobleza y se les había dado un ingreso estimable de por vida. Uno era Colotic Mistli, un viejo guerrero que en otro tiempo había cumplido con su nombre de fiero cugar de la montaña, haciendo algún hecho de armas en alguna guerra ya olvidada contra algún antiguo enemigo. Esto le había costado tantas cicatrices que era horrible verlo, pero había ganado así el codiciado sufijo de Tzin a su nombre, Mitzin, señor cugar de la montaña. El otro era Cuali Ameyatl, o Fuente Buena, un joven arquitecto de buenas maneras que no hizo otra cosa más notable que diseñar unos jardines en el palacio del gobernador. Pero Ameyatl era también parecido como Mitzin, era repugnante, y durante su trabajo en el palacio había ganado el corazón de una joven que se llamaba Ahuachtli, gota de rocío, quien por casualidad era la hija del gobernador. Cuando se casó con ella, vino a ser Ameyatzin, el señor Fuente. Como creo que ya indiqué, nuestro señor Garza Roja era un tecutli jovial y generoso, pero sobre todo un hombre justo. Cuando su propia hija, Gota de Rocío, se cansó de su señor Fuente, plebeyo de su nacimiento, y fue sorprendida en adulterio con un pili noble de nacimiento, Garza Roja ordenó que ambos fueran sentenciados a muerte. Muchos otros nobles le pidieron que perdonara la vida de la joven mujer y que en su lugar la desterrara de la isla. Incluso el esposo juró a su suegro que él ya había perdonado el adulterio de su esposa y que tanto él como Gota de Rocío se irían a alguna nación lejana. Aunque todos sabíamos cuánto amaba a su hija, el gobernador no se dejó influenciar. Dijo: «Me llamarán injusto si por mi propia hija no obedezco una ley que se hace cumplir a mis súbditos». Y dijo a su yerno: «La gente dirá algún día que tú perdonaste a mi hija en deferencia a mi puesto, y no por tu propia y libre voluntad». Y ordenó que todas las mujeres y jovencitas de Xaltocan fueran a su palacio para ser testigos de la ejecución de Gota de Rocío. «Especialmente las núbiles y las doncellas», dijo él, «porque son muy excitables y quizás se inclinen a simpatizar con la infidelidad de mi hija e inclusive a envidiarla. Dejemos pues que se sobresalten con su muerte, para que en su lugar se concentren en la severidad de las consecuencias». Así es que mi madre fue a la ejecución y llevó consigo a Tzitzi.
Mi madre dijo que la vil gota de rocío y su amante habían sido estrangulados con sogas disfrazadas de guirnaldas de flores a la vista de toda la población, y que la joven mujer aceptó muy mal su castigo, con súplicas y terrores, y que Fuentebuena, su traicionado marido, lloró por ella, pero que el señor Garza Roja había estado observando sin ninguna expresión en su rostro. Tzitzi no hizo ningún comentario sobre el espectáculo, pero me contó que en el palacio conoció al joven hermano de la mujer condenada, Pactli, el hijo de la Garza Roja. Él me miró largamente, dijo ella con un escalofrío, y me sonrió enseñando sus dientes. ¿Puedes creer tal cosa en un día semejante? Fue una mirada que me puso la carne de ganso. Yo apostaría que Garza Roja no sonrió aquel día. Sin embargo, creo que ustedes pueden comprender por qué toda la gente de la isla estimaba tanto a su gobernador, siendo tan justo e imparcial. De verdad, todos esperábamos que el señor Garza Roja viviera muchos años, ya que no nos sentíamos felices ante la idea de ser gobernados por su hijo Pactli. El nombre significaba alegría, un nombre maldado como ningún otro, pues el joven Alegría era malo y despótico por naturaleza, mucho antes de que llegara a usar el maxtatl de la edad adulta. Ese retoño odioso de un padre tan cortés no se asociaba libremente con ningún muchacho de la clase media, como Tlali, Chimali y yo, y de todas maneras era 1 o 2 años mayor. Sin embargo, cuando mi hermana empezó a florecer en belleza y Pactli empezó a manifestar un gran interés por ella, mi hermana y yo llegamos a compartir un odio especial hacia él, pero eso todavía estaba en el futuro. Mientras tanto, nuestra comunidad era próspera, confortable y tranquila. Nosotros que teníamos la buena fortuna de vivir allí, no nos veíamos obligados a afanar nuestras energías y espíritus solo para poder subsistir. Podíamos contemplar horizontes más allá de nuestra isla y aspirar a alturas mayores de las que habíamos nacido. Podíamos soñar como lo hacían mis amigos Tlali y Chimali. Sus padres eran escultores en la cantera, y ellos, los dos, a diferencia mía, aspiraban a seguir sus pasos, dentro de ese arte aunque más ambiciosamente que ellos. Quiero llegar a ser el mejor escultor, dijo Tlali, raspando un fragmento de piedra blanda que empezaba realmente a parecerse a un halcón, animal del cual había recibido su nombre. Él siguió. Las estatuas y los frisos esculpidos aquí en Xaltocán se van sin firma, en las grandes canoas de carga, y sus artistas no son reconocidos. Nuestros padres no reciben mayor crédito que el que podría recibir una esclava que teje el pétatl, tapete, con las cañas del lago. ¿Y por qué? Porque las estatuas y ornamentos que hacemos aquí se distinguen tan poco como el petlame de caña tejida. Cada tlaloc, por ejemplo, se ve exactamente igual que cada tlaloc que ha sido esculpido en Xaltocán desde que los padres de nuestros padres los esculpían. Yo dije, entonces es que ellos deben ser como los sacerdotes de Tlaloc quieren que sea. Ninotlancuicli intlamasqué, gruñó Tlali. Limpio mis dientes en los sacerdotes. Él podía ser tan impasible e inmóvil como cualquier figura de piedra. Yo intento hacer esculturas diferentes a todas las que se han hecho antes, y ni siquiera 2, hechas por mí, parecerán iguales, pero mis obras serán tan fáciles de reconocer que la gente exclamará: ¡ay yo! ¡Una estatua hecha por Tlali! Ni siquiera tendré que firmarlas con mi glifo de halcón. ¿Tú quieres hacer un trabajo tan fino como el de la Piedra del Sol?, le sugerí. Más fino todavía que el de la Piedra del Sol, dijo obstinadamente. Limpio mis dientes en la Piedra del Sol. Y pensé que eso era realmente tener audacia, porque yo había visto la Piedra del Sol. Sin embargo, nuestro mutuo amigo Chimali tenía una meta todavía más alta que a la que aspiraba Tlali. Quería refinar el arte de la pintura, de tal manera que fuera independiente de cualquier escultura. Él sería pintor de cuadros en paneles y de murales en las paredes. ¡Oh! Yo daré color a las toscas estatuas de Tlali si él quiere, dijo Chimali. Pero la escultura requiere solo colores uniformes, ya que por su forma y modelado da luz y sombra a los colores. También estoy harto de cómo son invariablemente usados por otros pintores y muralistas. Trato de mezclar nuevas variedades, colores que puedan mudar en cuanto a matiz y tono, de tal manera que los colores por sí mismos den una ilusión de profundidad, y hacía vehementes gestos modelando al aire.
Cuando veáis mis cuadros, pensaréis que tienen forma y substancia, aun cuando no lo tengan, cuando no tengan más que la dimensión del panel mismo. —¿Pero con qué objeto? —pregunté. —¿Qué objeto tiene la trémula belleza y la forma del colibrí? —preguntó. —Mira, imagínate que eres un sacerdote de Tlaloc. En lugar de arrastrar una gran estatua del dios de la lluvia dentro de la pequeña habitación de un templo, restringiendo aún más el espacio, los sacerdotes de Tlaloc simplemente me podrían encargar pintar sobre el muro un retrato del dios, como yo lo imaginé, y con un paisaje sin límite extendiéndose detrás de él, bañado de lluvia. La habitación parecerá mucho más grande de lo que en realidad es, y triunfalmente concluyó. Esa es la ventaja de las pinturas planas y delgadas sobre las esculturas voluminosas y macizas. Bueno, dije a Chamalí, un escudo normalmente es bastante delgado y plano. Yo le estaba haciendo una broma. Chimali significa escudo, y el mismo Chimali era flaco y larguirucho. Yo sonreía indulgentemente ante las grandiosas jactancias y ante los ambiciosos planes de mis amigos, o quizás con un poco de envidia, porque ellos sabían lo que querían llegar a ser, mientras que yo no. Mi mente todavía no había concebido alguna noción propia, y ningún dios había tenido a bien mandarme alguna señal. Solamente estaba seguro de dos cosas. Una era que no quería labrar y arrastrar piedra en una cantera ruidosa, polvorosa y amenazada por los dioses. La otra, que cualquier carrera que escogiera no intentaría ejecutarla en Xaltocán ni en ningún otro lugar atrasado de la provincia. Si los dioses me lo permitían, yo correría el riesgo en el lugar más desafiante, pero también el más potencialmente remunerador del único mundo, en la ciudad capital del Hueytlatoani, en donde la competencia entre los hombres ambiciosos era la más despiadada y en donde solamente los más dignos podían sobresalir con distinción, en la espléndida, maravillosa y pasmosa ciudad de Tenochtitlan. Si todavía no sabía cuál sería el oficio de mi vida, por lo menos sí sabía dónde iba a practicarlo. Esto lo supe desde mi primer viaje allí, la visita que había sido un regalo de mi padre en mi cumpleaños número 7, el día en que me dieron mi nuevo nombre. Antes de eso, mis padres, a quienes yo seguía, habían ido a consultar al Tonalpoqui, residente de la isla o conocedor de Tonalmatl, el libro tradicional de nombres. Después de desdoblar las capas de páginas hasta lograr la completa longitud del libro, usando la mayor parte del piso de su cuarto, el viejo vidente dio un escrutinio prolongado, moviendo los labios cada vez que hacía mención a los símbolos de las estrellas y a las actividades más relevantes de los dioses en el día 7 Flor, en el mes del dios ascendiente del año 13 Conejo. Luego inclinó la cabeza, volvió a doblar el libro con reverencia, aceptó sus honorarios consistentes en un rollo de tela fina, me roció con agua especial para las celebraciones y proclamó que mi nombre sería Chicomé Xochitl Tlilectic Mixtli, para conmemorar la tormenta que había asistido a mi nacimiento. Desde entonces y en adelante yo sería conocido formalmente como 7 Flor Oscura Nube y llamado informalmente Mixtli. Estaba muy complacido con mi nombre, un nombre varonil, pero no quedé muy impresionado con el ritual para seleccionarlo. Incluso a la edad de 7 años, yo, Nube Oscura, tenía algunas opiniones propias. Dije en voz alta que cualquiera lo hubiera podido hacer. Yo lo hubiera podido hacer más rápido y más barato, por lo que me callaron severamente. En la mañana temprano de mi importante cumpleaños me llevaron al palacio del Tecutli y el señor Garza Roja nos recibió personalmente con amabilidad y ceremonia. Me palmeó ligeramente la cabeza y dijo paternalmente con buen humor: «Otro hombre ha crecido para la gloria de Xaltocán, ¿verdad?». Con su propia mano dibujó los símbolos de mi nombre, 7 puntos, el símbolo de los 3 pétalos de flor, la burbuja gris que significa la nube oscura, en el Tocayamatl, el registro oficial de todos los habitantes de la isla. Mi página quedaría allí por todo el tiempo que viviera en Xaltocán, para ser quitada únicamente si moría, si era expulsado por algún crimen monstruoso o si me iba a vivir permanentemente a otro lugar. Me pregunto,
¿hace cuánto tiempo que la página de 7 Flor Nube Oscura no está en aquel libro? Hubiera habido una gran celebración del día de nombre, como lo había habido en el de mi hermana. Todos los vecinos y nuestros familiares llegando con regalos, mi madre cocinando y sirviendo un gran festín con platillos especiales. Los hombres fumando posiatl en tubos de caña, los viejos emborrachándose con mi octli. Pero no me importó perder todo eso, porque mi padre me había dicho: un cargamento de frisos para templos sale hoy para Tenochtitlan, y hay espacio en el bote para ti y para mí. También he oído que una gran ceremonia se celebrará en la capital, la de una nueva conquista o algo por el estilo, y este será el festejo de tu día de nombre, Mixtli. Nunca más me volvió a llamar Chapulín. Así es que, después de un beso de felicitación en la mejilla, por parte de mi madre y de mi hermana, seguí a mi padre hacia abajo, hacia el muelle de cargamento de las canteras. Todos nuestros lagos tenían un tráfico constante de canoas, yendo y viniendo en todas direcciones como hordas de insectos tejedores. La mayoría de ellas eran los acatlin pequeños para 1 o 2 hombres, de los pescadores y cazadores de aves, hechos de un solo tronco de árbol vaciado por dentro y con la forma de una vaina de ejote. Sin embargo, había otros que alcanzaban hasta el tamaño de las gigantescas canoas de guerra para 60 hombres, y nuestro alcalí de carga consistía en 8 botes casi de ese tamaño unidos por las regalas. Nuestro cargamento de paneles de piedra tallados había sido apilado cuidadosamente dentro del lanchón, cada piedra envuelta en pesadas esterillas de fibra para su protección. Con tal carga a bordo en una nave tan difícil de gobernar, era lógico que avanzáramos muy despacio, a pesar de los 20 hombres, entre ellos mi padre, que estaban remando o empujando con varas gruesas en donde el agua no era profunda. Debido a que la ruta no era recta, al sudoeste por el lago de Xaltocán, al sur dentro del lago de Texcoco y desde ahí al sudoeste otra vez hasta la ciudad, teníamos que cubrir algo así como 7 distancias que llamábamos a cada una carrera larga, una de las cuales vendría a ser aproximadamente el equivalente a lo que ustedes los españoles llaman una legua. Como quien dice, 7 leguas de camino, y nuestro gran lanchón casi nunca avanzaba más rápido de lo que un hombre podría caminar. Dejamos la isla de Xaltocán mucho antes de mediodía, pero estaba bien entrada la noche cuando llegamos al muelle de Tenochtitlan. Por un tiempo el paisaje no era nada fuera de lo común, el mismo lago rojizo que yo conocía tan bien. Luego, conforme nos deslizábamos sobre el estrecho del sur, la tierra nos encerró por los 2 lados y el agua fue perdiendo color gradualmente, hasta adquirir un tono parduzco cuando emergimos al vasto lago de Texcoco. Este se extendía tan lejos hacia el este y hacia el sur que la tierra de más allá no era más que una mancha oscura y dentada en el horizonte. Nos movimos hacia el suroeste durante un tiempo, pero Tonatiuh, el sol, se cubría lentamente en el resplandor de su vestido de dormir en el momento en que nuestros remeros retrocedían en el agua para poder llevar nuestro desmañado lanchón hacia el gran dique y detenerse. Esta barrera es una doble palizada de troncos de árboles clavados dentro del fondo del lago. El espacio entre las hileras paralelas de leños está sólidamente relleno con tierra y roca. Tiene como propósito el evitar que las ondas del lago, agitadas por el viento del oriente, inunden la isla ciudad. El gran dique tiene pesados portalones insertados en intervalos con objeto de permitir el paso a los barcos, y los hombres que trabajan en el dique dejan esos portalones abiertos casi todo el tiempo. Por supuesto que el tráfico del lago que se dirigía hacia la capital era considerable, y por ese motivo nuestro lanchón tuvo que esperar en línea por un tiempo antes de poder pasar por los portones. Al mismo tiempo, Tonatiuh tiró los oscuros cobertores de la noche sobre su cama y el cielo se tornó púrpura. Las montañas al oeste, directamente enfrente de nosotros, se vieron de pronto diéndose en sus dimensiones. Sobre ellas hubo un centelleo tímido y luego una chispa valiente de luz. Flor del atardecer, la estrella vespertina llegó una vez más, asegurándonos que esta era solamente una de tantas noches, no la última y eterna. «Abre bien los ojos ahora, hijo Mextli»,
gritó mi padre desde su lugar en los remos. Como si Flor del atardecer hubiera dado una señal, una segunda luz apareció, esta a un nivel muy por debajo de la línea dentada de las negras montañas. Entonces llegó otro punto de luz y otro y otros 20 más. Así vi Tenochtitlan por primera vez en mi vida. No como una ciudad de torres de piedra, de ricos enmaderados y pinturas brillantes, sino como una ciudad de luz. Según se iban encendiendo las lámparas, linternas, velas y antorchas por las aberturas de las ventanas, en las calles, a lo largo de los canales, en las terrazas, cornisas y tejados de los edificios, los puntitos separados de luz se hicieron grupos. Los grupos se mezclaron para formar líneas de luz y las líneas de luz dibujaron los contornos de la ciudad. Los edificios en sí, desde esa distancia, estaban oscuros y sus contornos borrosos, pero las luces... ¡Ayo! ¡Las luces! Amarillas, blancas, rojas, jacint, en todos los colores variados del fuego, y aquí y allá una verde o azul, en donde el fuego del altar de algún templo había sido rociado con sal o con filigranas de cobre. Cada uno de esos grupitos y bandas de luz como cuentas relucientes brillaban 2 veces, pues cada una tenía su reflejo brillante en el lago. Aún las calzadas elevadas y empedradas que saltan entre la isla y tierra firme, aún éstas portaban linternas en palos a intervalos en toda su extensión a través del agua. Desde nuestro acali podía ver solamente 2 calzadas que salían de la ciudad hacia el norte y hacia el sur, pero cada una parecía ser una brillante y delgada cadena de joyas a través del cuello de la noche, un espléndido pendiente de brillante joyería en el seno de la noche. México Tenochtitlan, Semanagua Tlalilyoco, murmuró mi padre. Es realmente el corazón y el centro del único mundo. Yo había estado tan transportado por el encanto que no me había dado cuenta de que él estaba a mi lado. Mira todo lo que puedas, hijo Mixtli. Tú puedes ver esta maravilla y muchas otras de una vez, pero siempre y por siempre habrá solo una primera vez. Sin parpadear o mover los ojos del esplendor al que nos acercábamos con demasiada lentitud, me recosté sobre una esterilla de fibra y miré hasta que, me avergüenza decirlo, mis párpados se cerraron por sí solos y me quedé dormido. No tengo ni una noción en mi memoria del ruido considerable, ni de la conmoción y del bullicio que debió de producirse cuando desembarcamos, ni recuerdo cuando mi padre me cargó hasta una cercana posada para barqueros donde pasamos la noche. Desperté en un jergón en el piso de un cuarto común, donde mi padre y otros pocos hombres más estaban todavía acostados roncando en sus jergones. Al darme cuenta de que estábamos en una posada y de dónde estaba la posada, brinqué para asomarme por la abertura de la ventana, y por un momento me sentí mareado al ver la altura sobre el empedrado. Era la primera vez que estaba dentro de un edificio que estaba encima de otro. Yo pensé que era así hasta que mi padre me enseñó más tarde, desde afuera, que nuestro cuarto estaba en el piso superior de la posada. Dirigí mis ojos hacia la ciudad que estaba más allá de la zona de los muelles. Brillaba, pulsaba, resplandecía de blanco a la luz temprana del sol. Eso hizo que me sintiera orgulloso de mi isla natal, porque los edificios que no habían sido construidos con la blanca piedra caliza estaban aplanados con el yeso blanco, y yo sabía que la mayor parte de aquel material llegaba de Xaltocan. Aunque los edificios estaban adornados con frescos, franjas y paneles con pinturas de vívidos colores y mosaicos, el efecto dominante era el de una ciudad tan blanca que casi parecía plateada y tan resplandeciente que casi lastimaba mis ojos. En esos momentos, las luces de la noche anterior ya estaban totalmente extinguidas y solo desde alguna parte el fuego quieto de un templo enviaba una cinta de humo hacia el cielo. Entonces vi una nueva maravilla. En la cumbre de cada azotea, de cada templo, de cada palacio de la ciudad, de cada una de las partes más sobresalientemente altas, se proyectaba un asta y en cada una flotaba un estandarte. Estos no eran cuadrados, triangulares o rectangulares como las insignias de batalla, eran mucho más largos y anchos, totalmente blancos, excepto por la insignia de colores que portaban. Algunas de estas las pude reconocer, como la de la ciudad, la del venerado orador Axayacatl, las de algunos dioses, pero otras no me eran familiares. Deben ser las insignias de los nobles locales y de los dioses particulares de la ciudad.
Las banderas de sus hombres blancos son siempre pedazos de tela, muy a menudo con blasones muy elaborados, pero que no dejan de ser simples hilachos que cuelgan flojamente de sus astas o tremolean y chasquean al viento como la ropa lavada por una mujer rústica y tendida a secar sobre las espinas de los cactos. Por contraste, estas banderolas increíblemente largas de Tenochtitlan estaban entretejidas con plumas, plumas a las que se les habían quitado los cañones y solamente se habían utilizado para el tejido la parte más suave de ellas. No estaban ni pintadas ni teñidas. Las banderas estaban tejidas intrincadamente con plumas de colores naturales, de garzas blancas para la parte del fondo de las banderas, y para los diseños de las insignias, los variados tonos de rojo de las guacamayas, cardenales y papagayos, los diversos azules de los grajos y las garzas, los amarillos de los tucanes y de las tángaras. ¡Ayo! Ustedes oyen la verdad, beso la tierra. Habían allí todos los colores e iridiscencias que solamente se pueden encontrar en la naturaleza viva y no en las mezclas de pinturas que hacen los hombres. Lo más maravilloso era que estas banderolas no se combaban ni aleteaban, sino que flotaban. No soplaba el viento esa mañana, solamente el movimiento de la gente en las calles y de los acaltin en los canales hacían la suficiente corriente de aire como para sostener esos pendones tan grandes y tan ligeros a la vez. Como grandes pájaros reacios a volar lejos, contentos de flotar soñando, los estándares estaban suspendidos totalmente extendidos en el aire. Las miles de banderas emplumadas ondulaban gentil y silenciosamente como por arte de magia sobre las torres y los pináculos de esa mágica ciudad-isla. Teniendo la osadía de apoyarme demasiado peligrosamente afuera de la ventana, podía ver a lo lejos, por el sudeste, los picos de los dos volcanes llamados Popocatépetl e Ixtaccíhuatl, la montaña del incienso ardiendo y la montaña de la mujer blanca. A pesar de que ya estábamos en la estación seca y los días eran calurosos, las dos montañas estaban coronadas de nieve, la primera que veía en mi vida, y el candente incienso que se hallaba en las profundidades del Popocatépetl producía un penacho de humo azul que flotaba sobre su cumbre, tan perezosamente como las banderolas flotaban sobre Tenochtitlan. Desde la ventana insté a mi padre para que se levantara. Debía de estar cansado y deseoso de dormir más, pero se levantó sin ninguna queja y con una sonrisa de comprensión hacia mi deseo de salir. El desembarco y entrega de nuestro cargamento era responsabilidad del jefe encargado de fletes del lanchón, así es que mi padre y yo teníamos todo el día para nosotros. Él traía solamente el encargo de comprar algunas cosas para mi madre, por lo que dirigimos nuestros pasos hacia el norte, hacia Tlatelolco. Como ustedes saben, reverendos frailes, esta parte de la isla que ahora ustedes llaman Santiago está separada de la parte sur solamente por un extenso canal atravesado por varios puentes. Sin embargo, Tlatelolco fue por muchos años una ciudad independiente, con sus propios gobernantes, y trató siempre, osadamente, de aventajar a Tenochtitlan, pretendiendo ser la primera ciudad mexicana. Las ilusiones de superioridad de Tlatelolco fueron por mucho tiempo toleradas humorísticamente por nuestros venerados oradores. Pero cuando su último gobernante Moquihuix tuvo el descaro de construir la pirámide templo más alta de todas las que había en los 4 distritos de Tenochtitlan, el Hueytlatoani Axayácatl justificadamente se sintió humillado, así es que ordenó a sus hechiceros hostigar a ese vecino ya intolerable. Si la historia es cierta, a Moquihuix le habló la cara de una pared de piedra labrada que estaba en la sala del tronco. Lo que dijo acerca de su virilidad fue tan insultante que Moquihuix, agarrando una cachiporra de guerra, pulverizó el grabado. Después, cuando Moquihuix fue a la cama con su real compañera, los labios de sus tepili, partes, también le hablaron, menospreciando su virilidad. Esos sucesos, aparte de dejar impotente a Moquihuix, incluso con sus concubinas, le asustaron muchísimo, pero aún así no rindió vasallaje al venerado orador. Por lo que al principio del mismo año en que yo había hecho la visita del día de mi nombre, Axayácatl tuvo que tomar Tlatelolco por las armas. El mismo Axayácatl personalmente lanzó a Moquihuix desde lo alto de su propia pirámide, dejándole sus sesos bien destrozados.
Unos cuantos meses después de aquel suceso, cuando mi padre y yo visitamos Tlatelolco, y aunque seguía siendo una ciudad muy bella de templos, palacios y pirámides, se sentía satisfecha de ser el quinto distrito de Tenochtitlan y un lugar de mercado dependiente de la ciudad. Su inmensa área de mercado abierto me pareció que era tan grande como toda nuestra isla de Xaltocán, más rica, más llena de gentes y con mucho más ruido. Esa área estaba separada por amplios corredores limitados en cuadros en donde los mercaderes extendían sus mercancías sobre mesas o lienzos, y cada uno de esos cuadros estaba designado a diferentes clases de mercancías. Allí había secciones para los forjadores de oro y plata, para los que trabajaban las plumas, para los vendedores de verduras y condimentos, de carne y animales vivos, de artículos de cuero y ropa, de esclavos y perros, de cerámica y trastos de cobre, de medicinas y cosméticos, de cuerdas, reatas y fibras, de estridentes pájaros, changos y otras mascotas. Bueno, este mercado ha sido restaurado y sin duda ustedes ya lo conocen. Aunque mi padre y yo fuimos temprano, el lugar ya estaba lleno de una muchedumbre de compradores. La mayor parte de ellos eran macehualtin, como nosotros, pero también había señores y damas pipiltin, apuntando imperiosamente hacia los artículos que deseaban y dejando que sus esclavos regatearan el precio. Fuimos muy afortunados por haber llegado temprano, o por lo menos yo lo fui, ya que en uno de los puestos del mercado se estaba vendiendo un artículo tan perecedero que se hubiera acabado antes de media mañana, y entre todos los alimentos que se vendían era el más exótico y delicado. Era nieve. Había sido traída a 10 carreras largas desde la cumbre del Ixtaccíhuatl hasta aquí, por relevos de mensajeros veloces corriendo a través del frío de la noche. El mercader la guardaba en unas jarras de grueso barro cocida, tapadas con montones de esterillas de fibra. Un cono de nieve costaba 20 semillas de cacao. Este era el jornal promedio de un día completo de trabajo de cualquier obrero en la nación mexica. Por 400 semillas de cacao se podía comprar para toda la vida un esclavo bastante fuerte y saludable. Así es que la nieve era, por peso, la mercancía más cara de todo el mercado, incluyendo las joyas más costosas en los puestos de forjadores de oro. Solo unos cuantos de los pipiltin podían comprar ese raro refresco. No obstante, nos dijo el hombre de la nieve, vendía siempre toda su provisión en la mañana antes de que ésta se derritiera. Mi padre se quejó. Yo recuerdo el año 1 conejo, cuando del cielo estuvo nevando nieve por 6 días seguidos. La nieve no solamente fue gratis para el que la quisiera, sino que también fue una calamidad. Pero se apaciguó y dijo al vendedor: bueno, porque es el cumpleaños Chicoxihuetl del niño. Desligando su morral del hombro, contó 20 semillas de cacao. El mercader examinó una por una para estar seguro de no encontrar una falsificación hecha de madera o una semilla agujereada y rellena de tierra. Entonces destapó una de sus jarras, sacó un cucharón colmado de esa preciosa golosina y con pequeños golpes la acomodó dentro de un cono hecho con una hoja enroscada. Luego la roció con una especie de jarabe dulce y me lo entregó. Golosamente tragué un poco y estuve a punto de escupirlo de lo frío que estaba. Me destempló los dientes y me dio dolor de cabeza, y sin embargo fue una de las cosas más deliciosas que probé en mi infancia. Lo sostuve para que mi padre lo probara, y aunque le di una lamida que obviamente saboreó tanto como yo, pretendió que no quería más. No lo muerdas, Mixtli, me dijo. Chúpalo, así te durará más. Cuando mi padre hubo comprado todo lo que mi madre le había encargado, y después de haberlo enviado con un cargador a nuestra embarcación, fuimos otra vez hacia el sur, hacia el centro de la ciudad. La mayoría de los edificios de Tenochtitlan eran de 2 y algunas veces hasta de 3 pisos de alto, y muchos de ellos se veían todavía más altos porque estaban construidos sobre pilares para evitar la humedad. La isla en sí no era más alta que la estatura de 2 hombres por encima de las aguas del lago de Texcoco. Así es que en aquellos días había tantas calles como canales cruzando la ciudad. En algunas partes los canales y las calles corrían paralelos, así la gente que caminaba podía platicar con la que iba en las canoas. En algunas esquinas frente a nosotros podíamos ver gente apretujada, alborotando de un lado a otro, en otras solamente el destello de las canoas al pasar.
Algunas de ellas eran embarcaciones de alquiler para pasajeros, para llevar a aquellas personas que tenían prisa a través de la ciudad de una manera más rápida de lo que ellos pudieron caminar. Otras eran los akaltin privados de los nobles, que estaban muy decorados y pintados con toldos arriba para protegerlos del sol. Las calles estaban fuertemente apisonadas y planadas con una superficie de barro. Los canales tenían bancos de mampostería. El agua de muchos canales estaba casi al mismo nivel de las calles, de tal manera que los puentes para transeúntes podían girar sobre sí mismos hacia un lado mientras pasaba una canoa. Con la red de canales, el lago de Texcoco prácticamente venía a ser parte de la ciudad, así como también las 3 calzadas principales hacían que la ciudad formara parte de la tierra firme. Al final de la isla, aquellas calles anchas se convertían en amplios caminos puentes de piedra, por los cuales un hombre podía encaminarse a 5 ciudades diferentes de la tierra firme, hacia el norte, el oeste y el sur. Había otro tramo que no era una calzada sino un acueducto. Este sostenía una gamella de curvadas baldosas tan ancha y espesa que los 2 brazos de un hombre no la podían estrechar y que hasta nuestros días surte agua fresca a la ciudad desde el manantial de Chapultepec en la tierra firme por el sudoeste. Debido a que tanto los caminos como las rutas acuáticas de los lagos convergían a Tenochtitlan, mi padre y yo mirábamos desfilar el constante comercio, tanto de la nación mexica como el de otras naciones. Por todas partes cerca de nosotros había cargadores agobiados bajo el peso de la carga que soportaban sobre sus espaldas, ayudados por las bandas de tela que usaban en sus frentes. Por todas partes había canoas de todos los tamaños, transportando productos en pilas altas que eran llevados y traídos al mercado de Tlatelolco o los tributos de los pueblos subordinados, yendo hacia los palacios o a la casa de tesoro o a los almacenes de depósito de la nación. Solamente las multicolores canastas de frutas podían dar una idea de cuán extendido estaba el comercio. Allí había guayabas y chirimoyas de las tierras otomí, hacia el norte piñas de las tierras totonaca, hacia el mar del este papayas amarillas de Michihuacán, hacia el oeste papayas rojas de Chiapán, lejos hacia el sur y de las tierras zapoteca del cercano sur las frutas zapotín que daban su nombre a la región. También de la nación zapoteca venían bolsas de pequeños insectos secos que servían para teñir, produciendo diferentes tonalidades de rojo. Del cercano Xochimilco traían toda clase de flores y plantas que yo no creía que existieran. De las selvas del lejano sur venían cajas de pájaros de gran colorido o fardos llenos de sus plumas. De tierras calientes, tanto del este como del oeste, llegaban bolsas de cacao para hacer chocolatl y las bolsas llenas de vainillas de orquídeas negras con las cuales se hace la vainilla. De las costas de la tierra olmeca, en el sureste, venía el producto que le dio nombre a su pueblo, oli, largas tiras de goma que luego serían trenzadas para convertirse en las duras pelotas usadas en nuestro antiguo juego de tlachtli. Incluso Texcala, la nación perennemente enemiga de nosotros los mexica, nos mandaba su precioso copali, la aromática resina con la que hacíamos perfumes e inciensos. De todas partes llegaban sacos y fardos de maíz, frijol y algodón, y hacinados y graznando los guaxolomé vivos, esa ave doméstica negra y esponjada que ustedes llaman gallipavo, y canastas de sus huevos, jaulas de los comestibles de chichi, perros pelones y mudos, ancas de venado, de conejo y carne de berraco, jarras llenas de agua dulce y clara de la savia del maguey o de la fermentación blanca y espesa de ese jugo, la bebida que emborracha, llamada octli. Cuando mi padre me estaba haciendo notar esas cosas y diciéndome sus nombres, una voz lo interrumpió. Por solo 2 semillas de cacao, mi señor, te diré los caminos y los días que moran más allá del día nombre de tu hijo Mixtli. Mi padre se volvió. A la altura de su codo y no más alto que éste, llevaba parado un hombre que parecía una semilla de cacao. Solo llevaba puesto un maxatl, taparrabo andrajoso y sucio, y su piel era exactamente del color del cacao, de un pardo oscuro. Su rostro, también como el cacao, estaba surcado de arrugas. Quizá fue más alto en otro tiempo, pero entonces estaba encorvado, encogido y arrugado, y nadie hubiera podido precisar su edad. Ahora que lo pienso, se veía más o menos como yo ahora. Extendiendo su mano con la palma hacia arriba como lo haría un chango, volvió a decir: «Solo 2 cacaos, mi señor». Mi padre negó con la cabeza y cortésmente le dijo:
Para conocer el futuro, iría a un Tlachtopaytuani, a un vidente que ve en la lejanía. ¿Has visitado alguna vez a uno de esos videntes que ven en la lejanía?, preguntó el hombrecillo, ¿y ha podido reconocer en ti inmediatamente a un maestro cantero de Xaltocán? Mi padre lo miró con sorpresa y farfulló. Tú eres un vidente, tienes la verdadera visión. Entonces, ¿por qué voy lleno de harapos con mi mano extendida? ¿Por qué digo la verdad y la gente hace poco aprecio de esta? Los videntes comen los hongos sangrados y sueñan sueños para ti, porque ellos pueden cobrar más por sueños. Mi señor, el polvo de la cal está incrustado en las coyunturas de tus dedos, pero tus palmas no están encallecidas por el uso del martillo o del cincel del escultor. Ya ves, la verdad es tan barata que hasta la podría regalar. Yo me reí y mi padre también, y le dijo: Eres un viejo embaucador y divertido, pero nosotros tenemos muchas cosas que hacer en otra parte. Esperad, dijo insistiendo el hombrecillo. Se agachó para escudriñar mis ojos, aunque no necesitaba encogerse mucho. Yo le miré fijamente. Estoy seguro de que el viejo pordiosero y embaucador había estado cerca de nosotros cuando mi padre me compró el cono de nieve, y habiendo escuchado la mención de mi significativo 7º cumpleaños, nos tomó por rústicos campesinos en la gran ciudad, fáciles de ser timados por él. Sin embargo, mucho más tarde, los sucesos me hicieron recordar las palabras exactas que dijo. Escudriñó mis ojos y murmuró: Cualquier vidente puede ver muy lejos a través de los caminos y los días. Aun cuando él ve algo que va a pasar verdaderamente, está remoto en distancia y tiempo, y nada beneficia o amenaza al vidente mismo. Sin embargo, el tonalí de este niño es ver las cosas y hechos de este mundo, verlas cerca y llanamente, así como el significado que encierran. Se enderezó. Al principio eso parecerá un impedimento, niño, pero esa clase de corta visión podría hacerte discernir las verdades que los videntes que ven en la lejanía no distinguen. Si pudieras sacar ventaja de ese talento, te harías rico y poderoso. Mi padre suspiró pacientemente y buscó dentro de su morral. No, le dijo el hombre. No he profetizado riquezas o fama a tu hijo, no le he prometido la mano de una bella princesa o la fundación de un linaje distinguido. El niño Mixtli verá la verdad. Sí, desafortunadamente para él, dirá también la verdad de lo que vea, y esto acarrea más frecuentemente la calumnia que la recompensa. Por una predicción tan ambigua, mi señor, no pido gratificación. Toma esto de todas formas, viejo, dijo mi padre, presionando sobre su mano una semilla de cacao, solamente para que ya no nos predigas nada más.